Esta semana, en Vaticano. En este especial Vaticano, esta semana analizamos en profundidad la historia y el funcionamiento interno de los sínodos para comprender mejor el actual sínodo sobre la sinodalidad. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Unos andamios invaden el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Es parte de los trabajos de restauración del baldaquino de bronce de Bernini, un monumento cuya última restauración data de 1758. La obra será inaugurada el 27 de octubre. El Vaticano inició esta restauración en preparación del Jubileo de la Esperanza, que congregará en la ciudad eterna a millones de peregrinos de todo el mundo. La restauración, además de devolver el brillo al baldaquino, pretende cautivar a todo aquel que lo contemple. Los peregrinos que lleguen para el jubileo podrán disfrutar de esta explosión de color, de la explosión de perfección y de la alegría que en realidad transmiten los monumentos. El cardenal Mauro Gambetti, responsable de la coordinación de las obras de la Basílica, espera que este año de peregrinación promueva la paz en diversas regiones del mundo. La esperanza es que durante el jubileo ocurra algo que toque los corazones y abra una visión, un horizonte que pueda reorientar el curso de la humanidad. La storia dell'umanità in una direzione diversa. La estructura pesa más de 60 toneladas y tiene una altura de un edificio de casi 30 metros. La restauración fue posible gracias a los caballeros de Colón, que aportaron más de $750.000 al proyecto. Uno de los restauradores explicó que el principal cambio es la adquisición de luz, un proceso de limpieza que redescubrió el pan de oro que recubre la estructura de bronce del baldaquino. El polvo, los productos de limpieza que se habían utilizado y la humedad habían creado una capa sobre el oro que opacaba su brillo. La restauración se centró en devolver este material a la superficie. Este trabajo es de gran importancia para la basílica, ya que el baldaquino ocupa un lugar central para los cristianos. La ubicación no es casual, es absolutamente crucial. Estamos en el cenit, justo sobre la línea vertical que une la cima de la cúpula y la tumba de San Pedro. Eran plenamente conscientes del significado simbólico de esta posición. Los arquitectos de esta obra, Bernini y Borromini, tuvieron que calcular cómo soportar el peso de la estructura de bronce, ya que debajo hay un vacío, la cripta de la basílica, donde se encuentran los restos de casi 150 pontífices. Welcome to all of you for joining us today. Matthew Lee, embajador de Taiwán ante la Santa Sede, citando al Papa Francisco, subrayó la necesidad de acciones decisivas y concretas que garanticen la paz. También instó a China a poner fin a la presión política y militar sobre Taiwán y abogó por el diálogo para garantizar la estabilidad en la región. Su país, Taiwán, ha conmemorado su 113 aniversario en un acto celebrado en Roma. Taiwán mantiene relaciones diplomáticas con la Santa Sede desde hace 82 años. Esto es muy importante porque significa que la Santa Sede reconoce a Taiwán como un país que valora la libertad religiosa y su comunión con la Iglesia Universal. El embajador comparte que, a pesar de que los católicos de Taiwán son una pequeña minoría, forman parte de una sociedad multicultural. En Taiwán la población católica ronda el 3%, pero es muy vigorosa. Vive en armonía con otras religiones, lo que convierte a Taiwán en un modelo de diálogo interreligioso y armonía religiosa. La Santa Sede mantiene lazos diplomáticos oficiales con Taiwán.
cosa que no hace, por ejemplo, con la República Popular China. El obispo de Taiwán, Norbert Pu, subrayó que el reconocimiento del Vaticano es significativo para los católicos taiwaneses. Esto es algo muy importante. Esperamos poder mantener siempre esta relación formal y buena con el Vaticano porque para Taiwán es muy crucial. Deseamos que el mundo lo vea, que vea que Taiwán es un país democrático y libre, respetado por otras naciones. La ceremonia concluyó con actuaciones de coros italianos y del Formosa Melody Music Center de Taiwán, símbolo de los crecientes lazos culturales y espirituales entre Taiwán y el Vaticano. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. Grupos de oración han lanzado oremusprotsínodo.org, una plataforma en línea en la que los católicos pueden adoptar a un miembro del sínodo por el que rezar en octubre. Al enviar su dirección de correo electrónico, los participantes reciben el nombre de uno de los 368 miembros con derecho a voto del sínodo de 2024. El cardenal Matteo Zuppi regresó a Moscú para reunirse con las autoridades rusas, como parte de la misión de paz del Papa Francisco. El Vaticano dice que su viaje tiene como objetivo evaluar nuevos esfuerzos para promover la reagrupación familiar de los niños ucranianos secuestrados y el intercambio de prisioneros, con el fin de lograr la tan esperada paz. Su visita tiene lugar apenas unos días después de que el Papa Francisco se reuniera en privado con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky en el Palacio Apostólico. En una carta, el Papa Francisco se dirigió a los 21 nuevos cardenales que serán creados a finales de este año. Los exhortó a ser más servidores que eminencias. Les dio la bienvenida al clero romano, calificándolo de la expresión de la unidad de la Iglesia y del vínculo que une a todas las iglesias con la Iglesia de Roma. Cuando el Papa Francisco anunció que crearía 21 nuevos cardenales, entre ellos 8 obispos y 3 sacerdotes, también nombró a Monseñor Baldassar Reina como nuevo vicario general de la diócesis de Roma. Reina, un sacerdote de Sicilia, trabajaba hasta ahora en el dicasterio para el clero del Vaticano. En su audiencia general, el Papa Francisco invitó a los católicos a respetar las prohibiciones del Espíritu Santo para mantener la unidad y la universalidad de la Iglesia. Subrayó que la unidad no es algo que se pueda lograr en el tablero de dibujo, llega solo a través de la voluntad y la acción del Espíritu Santo. El Santo Padre animó a los creyentes a convertirse en instrumentos de unidad y de paz, movidos por el Espíritu Santo en lugar de dejarse llevar por sus propias opiniones. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para EWTN Vaticano. Enseguida regresamos para profundizar en la historia y el funcionamiento interno de los sínodos, con el fin de comprender mejor el actual sínodo sobre la sinodalidad. Me gusta decir que el sínodo no es un parlamento, es algo más. No se trata de un acto de cortesía, es por el contrario un acto de compromiso. No somos un parlamento, no somos las Naciones Unidas, no, nosotros somos otra cosa. No es que el sínodo tenga una agenda que queremos imponer. Cuando se trata de explicar la finalidad de un sínodo, a menudo es más fácil empezar aclarando lo que no es un sínodo. Los sínodos de obispos, institución surgida tras el Concilio Vaticano II, son asambleas en las que los obispos se reúnen para debatir asuntos de importancia teológica o pastoral. La palabra sínodo viene de dos palabras griegas que significan reunirse o caminar juntos. Dado que los sínodos parecen ser un instrumento tan importante para el Papa Francisco,
es casi lógico que el Santo Padre convocara otro sínodo en 2021, el Sínodo sobre la Sinodalidad. Papa Francesco ha voluto che questo sinodo in 3 sessioni. El Papa Francisco ha querido que este sínodo, celebrado en 3 sesiones, esté dedicado a la sinodalidad. Hay que entender qué significa sinodalidad. Para el Papa Francisco es un modo de vivir la pastoral, un modo de vivir la vida cotidiana de la Iglesia. Sin embargo, también se puede imaginar que la sinodalidad podría ser una forma de estructurar la Iglesia, una Iglesia sinodal. El cardenal Jean-Claude Ollerich es el redactor general del sínodo. Su trabajo consiste en presentar un esquema completo del tema del sínodo al comienzo de la reunión y resumir los discursos de los miembros del sínodo. It is not so that the Synod has an agenda. No es que el sínodo tenga una agenda que queramos imponer, pero escuchamos al pueblo de Dios, escuchamos al Santo Padre. Es una misión que tenemos dentro de la Iglesia, es servir a la Iglesia. Y todos conocemos la polarización existente. Nosotros no queremos que se polarice. Por eso es importante que la sinodalidad no sea solo para la Iglesia progresista, sino para toda la Iglesia. La sinodalidad da vida a la Iglesia y todos sabemos que nuestra labor es anunciar a Cristo al mundo. It centers the Church again on mission. And we all know that we need to proclaim Christ to the world. En comparación con sínodos anteriores, en el actual han cambiado muchas cosas, tal y como constata la periodista Angela Ambrogetti. È cambiato anche lo stile di lavoro. El estilo de trabajo dentro del sínodo también ha cambiado. Es así porque 1/3 de los participantes no son obispos, sino que son laicos o sacerdotes. De manera que ya no es solo un sínodo de obispos, también la forma de trabajar ha cambiado mucho. E quindi è cambiato anche molto il modo di lavorare. È più Ahora es más una experiencia, un testimonio. Se trata de rezar juntos, de compartir experiencias. condividere esperienze. Tanto el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos, como el cardenal Ollerich son conscientes de los peligros. Podemos caer en la tentación de ser políticos en la Iglesia y eso es absolutamente erróneo. Somos servidores del Señor, somos servidores de la palabra de Dios. We are servants of the word of God. I hope I have no temptation of power. Espero no tener ninguna tentación de poder porque eso sería completamente antisinodal. Quiero ser un buen servidor de la Iglesia, del Papa y de la sinodalidad. Los iniciadores describen la sinodalidad como un estilo que, en un futuro, debería impregnar con más fuerza a toda la Iglesia. E se è uno stile pastorale è anche bene che ogni Si se trata de un estilo pastoral, también es bueno que cada iglesia local elija su propio camino, su propia manera de ser sinodal. Para el Papa Francisco es interesante e importante que estos diferentes enfoques se encuentren, tal vez para buscar un camino común o simplemente para compartir experiencias. El riesgo es que acabemos discutiendo cuestiones bastante genéricas y no lleguemos a entrar en los temas que hoy son más sacramentales que pastorales. La gente tiene hoy una gran necesidad de certeza sobre los sacramentos y la doctrina. di certezze sui sacramenti e sulla dottrina. Al final, el Papa Francisco decidirá cómo trata la Iglesia los frutos de este sínodo. El Santo Padre ya dejó muy claro quién debe estar siempre en el centro de atención. E con questo spirito incominciamo a lavorare oggi. Con ese espíritu comenzamos a trabajar hoy. Me gusta decir que el sínodo no es un parlamento, es algo más. El sínodo no es una reunión entre amigos para resolver algunos problemas actuales o para dar opiniones, es algo más. No olvidemos, hermanos y hermanas, que el protagonista del sínodo no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Si el Espíritu está en medio de nosotros para guiarnos, será un buen sínodo. Lo Spirito Santo. E se in mezzo a noi c'è lo Spirito che ci guidi, sarà un bel sinodo. Hablamos el año pasado cuando usted estuvo aquí para la primera sesión del sínodo. ¿Cuál es la diferencia? Este año dura un mes, el año pasado duró un mes.
¿En qué se pueden comparar? Bueno, en ese sentido son parecidos. Es un proceso largo y, como he dicho muchas veces, es un trabajo duro. Es decir, nos hacen trabajar de verdad. Llegamos a las 8:45 para la oración y el día termina a las 7:30 de la tarde. En el medio nos tomamos una siestita romana para almorzar. Pero de verdad que se trabaja duro aquí. Es todo un reto. Yo diría que el año pasado hubo más omnium gatherum, pues la gente hablaba de todo tipo de cosas y surgían diferentes temas, pero este año está más enfocado. El Instrumentum Laboris nos ha devuelto a la sinodalidad. Una de las características del año pasado fue que el sínodo sobre la sinodalidad se convirtió en cierto modo en el sínodo sobre todo, porque surgieron todo tipo de temas. Pero este año creo que todo es más nítido, más claro y se centra en la sinodalidad propiamente dicha. Ya sé, señor obispo, que hay ciertos límites en cuanto a lo que se puede y no se puede decir, porque les gusta mantenerlo circunscrito al sínodo hasta que termine, pero ¿hay algo diferente, inusual, o que le haya sorprendido o es...? No, mira, yo diría lo siguiente, la famosa pregunta, ¿qué es la sinodalidad? ¿A qué se refiere? Para mí cada vez está más claro. Diría 3 cosas básicas. Una es la consulta más amplia a los laicos para que puedan participar más en el proceso de toma de decisiones de la Iglesia. Es una preocupación básica de la sinodalidad que escuchemos más plenamente, más ampliamente, especialmente a las voces a menudo marginadas. Esa es una parte importante. Lo segundo y lo tercero, diría yo, son la responsabilidad y la transparencia por parte de los dirigentes de la Iglesia, que tenemos la obligación de hacer saber a la gente cómo y por qué tomamos las decisiones que tomamos. Así que creo que estas 3 cosas son las características principales de la sinodalidad. Una consulta más amplia, una mayor responsabilidad y una mayor transparencia. No lo digo como una crítica, pero para mí es un enfoque cerrado en sí mismo. Es mirar al gobierno de la Iglesia. Es preguntarse cómo está gestionando la Iglesia su vida interior, cómo se gobierna a sí misma. Ahí es donde se aplican esos 3 elementos. Una constante que escuché el año pasado y que sigo escuchando este año es que creo que eso es cierto para un pequeño porcentaje de laicos que participarán en el gobierno de la Iglesia. La gran mayoría de los laicos están implicados en la cristificación del mundo, llevando el Evangelio al mundo siendo grandes abogados católicos, profesores, escritores o líderes empresariales. Si me preguntaran a mí, que no lo hacen, pero si lo hicieran, diría, como seguimiento, ese sería un buen sínodo, el papel de los laicos en la transformación del mundo. La sinodalidad, y no lo digo en sentido crítico, es mirar más hacia adentro para ver cómo nos gobernamos a nosotros mismos y cómo implicamos a los laicos en ese gobierno. Cuando todo esté dicho y hecho y haya pasado este sínodo de 1 mes de duración y miremos hacia atrás, igual que al del año pasado, ¿qué le gustaría a usted ver? ¿Qué fue un gran éxito? ¿Qué fue un ejercicio que valió la pena? ¿Cuáles considera que serían los resultados? Permítame decir un par de cosas. Uno sería justo lo que acabamos de hablar. Si se pudiera decir que sí, que todo eso se ha reforzado en toda la Iglesia, o que vuelvo a mi diócesis y digo, sabes, realmente lo logramos en esos 3 puntos, el de mayor consulta, mayor responsabilidad y mayor transparencia, decir que eso se ha realizado más plenamente, o si un obispo, digamos en otra parte del mundo, dice, sí, voy a hacer que estas cosas sucedan en mi diócesis, solo eso ya sería un éxito para mí. Pero también hay algo un poco más intangible. Considero que una de las mejores cosas del sínodo es haber estado con gente de todo el mundo. Debo decir que el primer día que volvimos a juntarnos fue como el primer día de colegio, ya sabes, como cuando empiezas la escuela. No había visto durante un año a la mayoría de ellos y fue maravilloso. Era un sentido de la Iglesia universal y de la que estamos conectando a pesar de las divisiones étnicas e ideológicas. Creo que el mero hecho de que estemos juntos, hablando y conociéndonos, es un gran fruto del sínodo, independientemente de lo que se diga sobre lo que estamos hablando. Lo he dicho muchas veces y no lo digo de broma. Las pausas para el café son mis partes favoritas del sínodo. Eso sigue siendo cierto este año también porque hacemos una pausa de media hora para el café por la mañana y otra de media hora por la tarde y yo me limito a dar vueltas por la sala. Tomo mi café o lo que sea mientras doy vueltas por la sala y me meto en las conversaciones. Me encantan esos momentos. Tal vez sea la mejor parte del sínodo. Obispo Robert Barron, ha sido un placer hablar con usted y muchas gracias de nuevo. Siempre es un placer estar contigo, Colm. Gracias.
Tras una breve pausa, volveremos con una visita al santuario de Alberna, lugar en el que San Francisco recibió los estigmas. Nos encontramos en la plaza de Quinta Orante, el lugar más grande del santuario, un santuario muy vertebrado. Y aquí tenemos la basílica, la iglesia más grande que se construyó aquí en el siglo XIV. Conviene recordar que en la época de San Francisco aquí no había ningún edificio. Era un lugar completamente natural. Francisco frecuentaba este lugar precisamente por la belleza del panorama, pero también por las grietas que hay en el interior de la montaña. Son unas grietas particulares, atormentan a la montaña. La tradición local dice que se crearon cuando Jesucristo murió en la montaña. Si fossero create quando Jesucristo era morto in croce. La Biblia nos cuenta el Evangelio que relata cuando Cristo muere en la cruz y cómo la naturaleza participa de su muerte, pues el cielo se oscurece y la tierra es sacudida por violentos terremotos. En aquella época se pensaba que esa tradición se aplicaba a esta montaña. Francisco lo sabía y por eso frecuentaba esta montaña, meditando sobre el misterio de la cruz. Se recogía en estas grietas. Para comprender mejor lo que Francisco buscaba, tenemos que ir a un lugar llamado Sasso Spicco. Se llama así porque una gran piedra sobresale de la roca y parece que estuviera suspendida. Este era uno de los lugares favoritos de Francisco, en el que le gustaba recogerse y rezar. A lo largo de toda la montaña y de todo el monte Alberna, precisamente dentro de estas grietas, Francisco meditaba el misterio de la cruz. Ese misterio de amor y de dolor que salvó al hombre, de modo que se recoge, haciéndose pequeño y humilde como la naturaleza. Las hojas, el musgo, los insectos, escucha a la tierra, que puede decirle algo, que puede ayudarle a comprender algo del misterio de la cruz. Y esta grieta es particular porque divide la montaña en dos. Francisco solía separarse del pequeño grupo de frailes que había traído consigo en 1224. Estaba en un momento muy particular de su vida, siendo probado en su cuerpo. Además de probado en el espíritu porque vivía con tensiones y dificultades, estaba enfermo. Un día, al no oír más a Francisco, ni verlo ni escuchar su voz, ni siquiera cuando el fraile hermano León lo llamaba, cruzaron esta fisura y lo encontraron inconsciente. Encontraron a Francisco a pocos metros de aquí, inconsciente y con los estigmas. Gracias al hermano León, conocemos el lugar exacto donde Francisco rezó y sobre todo donde Francisco recibió los estigmas, al otro lado de esta montaña. Este corredor se llama el Corredor de los Estigmas, porque conecta el convento y la basílica de la Capilla de los Estigmas, que es el lugar más importante del santuario. Bajo este suelo, sobre la roca desnuda de la montaña, en el centro de la capilla, donde se encuentra esta lámpara y el signo, es donde Francisco rezó. Y aquí la tradición nos da el lugar donde Francisco recibió los estigmas según lo vio el hermano León. Todos los días los frailes vienen aquí a las 3, rezan, conmemoran la cruz. Los ermitaños rezan cada noche durante 1 hora, hacen el oficio de lecturas y una noche a la semana toda la comunidad con los que duermen en la casa de huéspedes son invitados a las 2 de la mañana a rezar con los frailes en este lugar.
allora questo precipizio ci vuole essere per il... En este precipicio para el peregrino hay una señal para indicarle al peregrino que viene aquí, que a veces el silencio manifiesta la presencia de Dios. Manifesta la presenza di Dio. Francisco, después de los estigmas, escribió el Cántico de las Criaturas, por lo que transforma esta experiencia en alabanza a Dios, además de en una manera diferente de mirar la creación y al hombre.